terminar esto. Acá venimos. Estamos exactamente como el otro día. Raro el tema de la grabadora. Bueno, gente, empezamos. Unidad número 13. Clasificación y concentración de partículas. Último tercio de las teorías. De vuelta, fíjense que los libros que casi siempre recomendamos son los que volvemos a recomendar para este tema en particular. Uno es el libro de Fuchs, libro muy viejo, es del 78, pero sigue siendo muy interesante y muy completo. Y después el libro de Perry, que es un libro de cabecera de la carrera. Fíjense dónde estamos. Estamos acá. Pasamos flujo alrededor de objetos sumergidos y entramos con clasificación y concentración. El miércoles que viene vamos a ver sedimentación. Después tenemos dos clases de centrifugación y una clase de agitación y mezclado. Acá estamos en la materia. Vamos con la primera parte de definir un poco a qué le llamamos operaciones de clasificación, que les adelanto que son operaciones muy comunes tanto en la industria química como en la industria de alimentos. Quizás más en la industria de alimentos que en la industria química. Y acá aparecen dos conceptos, lo que es clasificación por tamaños y lo que es concentración. Y en cuanto a clasificación de tamaños, como textualmente dice la filmina, es una separación de materiales de igual densidad de acuerdo a tamaños y formas. Y en cuanto a concentraciones, la separación de partículas de distintas densidades y de tamaños equivalentes. Normalmente, como esas dos operaciones suelen estar superpuestas o se llevan a cabo simultáneamente, hablamos de estas dos operaciones, tanto lo que sea clasificación como concentración, con un solo título que es clasificación. Y a los equipos clasificadores los vamos a separar en dos alternativas significativamente diferentes. Los equipos que están basados en diferencias en la velocidad terminal de las partículas y los equipos donde no se alcanza la velocidad límite, y lo vamos a relacionar con partículas isódromas. Ya vamos a charlar un poco para que ustedes tengan idea de qué se trata. Lo que tienen que saber que en ingeniería el método más sencillo, más corriente, más común de separar, pero de separar en seco mezclas pulverulentas, mezclas de sólidos granulados, es la operación de tamizado. Normalmente, hace unos cuantos años en la materia, esto se daba dentro de lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Ahora por cuestiones de tiempo, por cuestiones organizativas, se sacó, pero les recomiendo ver bien el apéndice B del libro de Fuchs, porque esto les va a permitir entender muchísimo más los datos que les damos, tanto en problemas de clasificación, concentración, como en problemas de sedimentación. O sea, si les tengo que dar un consejo bien intencionado, es que antes de empezar a resolver los problemas de la unidad 13, de la unidad 14 y de la unidad 15, vean, tómense un tiempo y háganse un buen apunte caserito del apéndice B del libro de Fuchs, ¿sí? Todo lo que es tamizado se llama a clasificación por tamaños en seco. Nosotros los métodos que vamos a ver de ahora en más son métodos donde las partículas sólidas están en el seno de un fluido, ya sea el fluido quieto o el fluido en movimiento. Pero estamos hablando de clasificación húmeda y no clasificación seca como es un equipo de tamizado. Repito, no damos nada de tamizado, pero saber del tema les va a ayudar muchísimo en la comprensión de los datos que solemos dar para la resolución de los problemas prácticos. Me van frenando las veces que sea necesario. Hoy están o muy cansados o
no sé, pero están extremadamente silenciosos. Con que alguien de vez en cuando me diga hola, yo sigo. Vamos a hablar de clasificación por sedimentación. Y esta operación, insisto, un clásico de la ingeniería, se basa en que las velocidades terminales de distintas partículas en un fluido caen a distintas. Si las partículas en un fluido caen a distintas velocidades terminales y por eso las podemos clasificar o las podemos separar. Normalmente decimos que si la densidad del sólido es mayor que la densidad del fluido en el que ese sólido se encuentra disgregado, podemos lograr separaciones sin movimiento del fluido, es decir, podemos lograr separaciones en un fluido estático. Obviamente, fíjense qué es lo que pasa. Y si quieren, traten de no darle bolilla a qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasa acá. Tenemos una partícula grande, una partícula mediana y una partícula chica de un mismo material. Es decir, que estamos hablando de un diámetro 1 mayor que un diámetro 2 y mayor que un diámetro 3. Si las soltamos en el seno de un fluido estático, van a ver que la más grande cae más rápido, la intermedia cae a una velocidad que no está en los extremos, y la más chiquita es la que cae más lento. ¿Les parece normal esto? ¿Les parece tirado de los pelos? ¿Les parece atípico? Cuéntenme. Tiene sentido si pensamos, o sea, suponiendo que son del mismo material, o sea, que tienen la misma densidad, que no sé si ya lo habías aclarado, entonces la que tiene más diámetro tendrá mayor volumen y por ende va a pesar más. Y si solo se está impulsando por gravedad, entonces va a caer más rápido por el peso, ¿puede ser? Eh, Estamos ahí, Delphi, estamos ahí. Agradezco eh, O me la fui muy a participación. física uno. No, 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 no. Perfecto, para ese lado tenemos que ir. La cuestión es la siguiente. Tanto para la partícula grande como para la mediana como para la chica, la relación entre el peso y el empuje es única. ¿Sí? Eh, Claro, lo que dije por, sería válido en por- el aire. la cuestión es la siguiente. Lo que tenemos acá, la partícula chica cae más lento porque tiene más superficie externa, más superficie de roce por unidad de volumen. Pero en las tres partículas la relación entre peso y empuje es la misma, eh, pero lo que pasa es que las partículas chicas rozan más, si tienen una superficie específica mucho más grande que una partícula grande. Entonces, la partícula más grande cae más rápido o a una velocidad mayor, en realidad porque roza menos en relación de lo que roza con el fluido una partícula chica. Las partículas chicas, insisto, tienen mayor superficie externa, mayor superficie específica por unidad de volumen o por unidad de peso, y por lo tanto rozan más. De hecho, hay partículas muy chiquititas. Si a veces ponemos una luz muy potente en el aire, vamos a ver que hay partículas como de polvo que no sedimentan porque tienen tanta área superficial que el FK compensa la diferencia entre peso y empuje. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entendió, Agustín? Gracias, gracias, gracias. Fíjense, nosotros podemos calcular la velocidad infinito con esta expresión. Esta es una expresión particular o una expresión general para cualquier tipo de partícula, para cualquier tipo de régimen de precipitación. ¿Qué se acuerdan de eso de la clase anterior? Los voy
llevando hacia atrás en el tiempo lo que charlamos eh, el miércoles pasado, creo, o el viernes, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Lo que charlamos en la clase anterior era que había una fórmula específica que salía de la resolución de las ecuaciones microscópicas, de los balances microscópicos, con la ayuda de la ecuación de corriente, de la función de corriente. Y encontrábamos una fórmula para flujo rectante, una fórmula exacta, solamente servía en régimen de Stokes. Después, para otro tipo de régimen de sedimentación, trabajábamos en el diseño por coeficientes de transferencia, metíamos toda la complejidad en un factor de fricción o de arrastre y encontrábamos fórmulas generales. Pero estas fórmulas son absolutamente generales para cualquier tipo de partícula y para cualquier tipo de régimen, ¿sí? Cuando la expresión de Stokes es particularmente válida para flujo rectante, nada más que para eso, para Reynolds menores a 0,1. ¿Recuerdan eso? Entonces, la pregunta, que ya ustedes saben la respuesta, es: ¿esta expresión es particular para un régimen o general para cualquier régimen o cualquier partícula? Esta expresión es absolutamente general, ¿sí? Ahora, si la densidad del sólido es constante, lo que vemos es que hay una relación entre la velocidad de caída de las partículas y el diámetro, ¿sí? Y esa relación hace que a mayor diámetro, mayor velocidad de sedimentación, ¿sí? O sea que si yo largara toda una mezcla de sólidos de distintos diámetros en un recipiente con un fluido estático, pasado un tiempo, las más grandes van a estar más cerca del fondo que las más chicas, y si el tiempo es mayor, la diferencia en posiciones dentro de un determinado equipo de clasificación va a ser más notoria. ¿Esto se entiende? Es decir, que podemos llegar a clasificar partículas por tamaño por un método que llamamos de sedimentación simple, que obviamente, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, no es eficiente debido a que las fuerzas que intervienen son fuerzas pequeñas. Entonces, este método no es eficiente debido a que esas fuerzas pequeñas generan una lentitud de la operación y requiere de mucho tiempo de residencia o de equipos muy grandes, y tenemos serias dificultades en obtener en forma separada las fracciones sedimentadas. Pero veamos cómo trabaja un equipo de estos. Se supone que el caudal de fluido con los sólidos incluidos, normalmente cuando hablamos de Q, hablamos del caudal volumétrico total que está entrando al equipo y que se puede separar entre lo que es el caudal de fluido, caudal volumétrico de fluido y el caudal volumétrico de sólidos. Pero normalmente cuando hablamos de este Q volumétrico a la entrada es la suma del caudal volumétrico del fluido y la suma con el caudal volumétrico de los sólidos. Normalmente los equipos para hacer clasificación por sedimentación son una especie de piletas de determinado largo, de determinado largo L, normalmente de determinada profundidad H y de determinado ancho que normalmente lo llamamos AW. ¿Sí? Normalmente el área transversal de este equipo, el área perpendicular al movimiento del fluido, es W por H. ¿Hasta acá me siguen? Normalmente el diámetro del caño de entrada es despreciable en relación a la profundidad del equipo, así que hablamos de H directamente, ¿sí? A veces, para caños muy grandes de entradas del equipo, hablamos de un diámetro de caño y una altura o profundidad del equipo y los ponemos como sumados en los caminos que van a recorrer en forma vertical las partículas, ¿sí? Pero si el diámetro de la entrada al equipo
es despreciable o no tenemos datos, hablamos de H como la profundidad del equipo. Acuérdense, ténganlo en cuenta que para equipos con diámetros grandes de entrada, a veces tenemos que diferenciar entre la profundidad del equipo, que sería desde acá hasta acá, y el diámetro del caño de entrada al equipo. ¿Hasta ahí se entiende cómo funciona el equipo? Acá está entrando una mezcla de sólidos dispersa en un fluido y entra a un piletón grandote. ¿Qué velocidades aparecen sobre cada una de las partículas? ¿Me estoy volviendo loco hoy o no se entiende nada? El caudal que está entrando tiende a trasladar todas las partículas en forma horizontal. Es decir, hay un movimiento de traslación horizontal de las partículas. Pero a la vez la gravedad le genera un movimiento de caída, un movimiento vertical a esas partículas. Entonces, las dos componentes de velocidad que tenemos es una componente de velocidad de avance o de traslación horizontal dentro del equipo y una velocidad de caída que normalmente asociamos con esa v infinito, que es la velocidad terminal de sedimentación de las partículas dentro del equipo. Lo que se ve en el diseño de clasificadores y de sedimentadores es que las partículas toman rápidamente la velocidad terminal de sedimentación y por lo tanto los equipos suelen diseñarse considerando que la velocidad de descenso de las partículas, la velocidad de sedimentación de dichas partículas es constante. ¿Ahí me siguen? Entonces, ¿cómo le parece que van a ser las trayectorias de caída de las partículas o de las trayectorias de las partículas adentro del equipo, ya sea las grandes, las medianas o las chicas? Son esa especie de parábola que tenemos graficada con puntitos o son rectas. ¿Alguien más Depende del traza? tamaño. No, no, Jimena. Pobre, los estoy intimidando, porque cada uno que opina y que dice algo le digo que no. Entonces me va a decir, ¿para qué me preguntás si prefiero estar muteado? Eh, Tiren ideas, no, no se hagan problemas. La cuestión es la siguiente, la velocidad de traslado horizontal de las partículas es constante y decimos que las partículas rápidamente alcanzan una velocidad vertical o de sedimentación, una v infinito, constante. Por lo tanto, si la velocidad horizontal es constante y la velocidad vertical es constante, ¿cómo le parece que son las trayectorias? ¿Parabólicas o rectas? Rectas. Rectas. Lo que van a ver, bien Agustín, vamos todavía. Lo que van a ver en casi todas las gráficas, en casi todos los libros, son esa especie de trayectorias parabólicas que se dan para un tiro oblicuo o un tiro horizontal o algo de eso, pero cuando tenemos una velocidad horizontal constante y una velocidad vertical, es decir, tenemos movimiento rectilíneo uniforme en X y movimiento rectilíneo uniformemente variado en Y. Pero acá tenemos movimiento rectilíneo uniforme tanto en X, es decir, en la componente horizontal, como en Y. Por lo tanto, las trayectorias no son parabólicas, sino son rectas. Pero lo que sí sabemos es que las partículas más grandes caen a una velocidad mayor. Entonces, en el primer sector del clasificador por sedimentación vamos a tener el rango de partículas más grandes posibles. En el medio vamos a tener partículas de diámetros intermedios y después tenemos que diseñar el equipo tanto en profundidad como en largo para que
no se me vayan por ahí unas partículas chiquitas de un diámetro que no quiero que se vayan. ¿De ahí me siguen? Pero recuerden que esas trayectorias, así como están, no son correctas, sino que las trayectorias son lineales, no parabólicas. Fíjense el tiempo que tiene una partícula para sedimentar es el espacio que va a recorrer dividido la velocidad a la que va a caer. Así que el tiempo de sedimentación de una partícula es h sobre v infinito. ¿Por qué? Porque necesitamos, para saber que sí o sí la partícula es retenida, la partícula a lo sumo tiene que pegar acá y tiene que haber recorrido verticalmente una distancia h. ¿Sí? Muchos me dirán, Julio, ¿y si pega acá qué pasa? Fíjense que acá todas las partículas vienen con una determinada velocidad horizontal y cuando se choca la pared hay corrientes ascendentes que podrían hacer que una partícula que pega por acá, por en el medio de la pared, sea sacada del equipo por esa corriente ascendente. Entonces nos tenemos que poner siempre en el peor de los casos, considerar que todas las partículas entraron lo más arriba posible y que vamos a retener partículas cuando lleguen hasta acá, justito hasta este vértice. Cualquier otra partícula que pegue en la pared, puede que pegue en la pared y caiga al fondo y sea retenida, pero también puede ser que sea arrastrada por corrientes ascendentes y sacada del equipo. Entonces, dentro de nuestras trayectorias límites, vamos a considerar que todas las partículas arrancan desde acá, pegadas al techo del equipo, y para separarlas van a tener que llegar al fondo del equipo en este vértice. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Algunas partículas suelen quedar retenidas, otras las llevamos con corrientes ascendentes, como les decía, pero nos vamos a poner en el peor de los casos. El tiempo de sedimentación que vamos a considerar es la distancia recorrida dividida la velocidad terminal de sedimentación. ¿Sí? ¿Y acá qué velocidad pongo? ¿Velocidad real o velocidad ideal? Qué pregunta, ¿eh? Estoy molesto y preguntándoles cosas. La cuestión es la siguiente, van a ver que en casi toda la bibliografía se habla de B infinito y van a ver que las expresiones que aparecen son de B infinito ideal. Difícilmente en un libro encuentren las expresiones de velocidades que yo utilizaría para la resolución de un problema real. Yo acá metería velocidad infinito real, es decir, poniendo los factores de retardo. Lo que pasa es que es difícil, en cierta forma, estimar los factores de retardo, porque en este sector del equipo hay una alta concentración de sólidos, entonces tenemos un factor de retardo muy bajo. En este sector del equipo tenemos concentraciones intermedias de sólidos, es decir, factores de retardo intermedios, y por ahí en este sector que ya casi no tenemos sólidos, los factores de retardo son despreciables. Entonces, la mayoría de los autores, para no entrar en esa serie de grises del diseño, ponen B infinito ideal, pero yo les sugeriría que cuando diseñen un equipo real pongan B infinito real, es decir, el B infinito ideal por el factor de retardo vinculado con la concentración de sólido. ¿Sí? Fíjense cuál es el tiempo de residencia. Calculamos el tiempo de caída vertical como h sobre b infinito y el tiempo de traslado horizontal como L sobre un v lambda, que este v lambda es la velocidad de avance y este v lambda es el caudal volumétrico dividido el área transversal del equipo. Y recuerden que el área transversal del equipo normalmente la definimos como W, el ancho que está en la dimensión que no graficamos en este plano, por h, que es la profundidad del equipo. Es decir, que esta velocidad de avance o de traslación horizontal de las partículas dentro del equipo se calcula como el caudal volumétrico total
dividido el área transversal del equipo, que es el área perpendicular a la dirección del movimiento horizontal de las partículas. Y obviamente me queda L acá. ¿Sí? En los recorridos verticales la distancia a recorrer era h. En los recorridos horizontales la distancia a recorrer es L. Pero acá en vez de poner B lambda ponemos caudal volumétrico sobre área transversal del equipo. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a considerar que una partícula va a tardar el mismo tiempo en recorrer L horizontalmente que en caer H verticalmente. Entonces, si igualamos el tiempo de sedimentación con el tiempo de residencia, vamos a obtener una velocidad de corte. Pero a la vez, nosotros tenemos expresiones para la velocidad terminal. Entonces, donde igualamos esta expresión de la velocidad de corte con esta expresión que es genérica, de acá podemos sacar el diámetro de corte, es decir, hasta qué diámetro vamos a lograr retener, y sabemos que las partículas mayores a ese diámetro van a quedar dentro del equipo y las partículas menores a ese diámetro van a salir del equipo, no van a poder ser retenidas por ese equipo. ¿Consultas hasta acá? ¿Sigo? Aunque alguien me diga sí, sigo. Sí, sí. Sí, sí. Dale, vamos, 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 aguanten. Fíjense que este equipo, que era muy sencillo, iba a tener en esta parte del piso la fracción de partículas más grandes de mayor diámetro, en este sector intermedio las partículas de diámetros intermedios y en este sector las partículas más finas. Y por ahí, las más finitas de todas se me escapaban. Es una alternativa de tener todos los sólidos acá en este piso, sin clasificar. Si ponemos compartimentos en el mismo equipo y ponemos zonas cónicas o con alguna inclinación y salidas a través de alguna válvula, ese mismo equipo que parecía un sedimentador, que lo único que hacía era que las partículas sólidas se fueran al fondo sin poder clasificarlas, si hacemos esto, podemos clasificar en un sector un rango de partículas gruesas, otro sector un rango de partículas intermedias y otro sector un rango de partículas finas. Aplicando la misma expresión que habíamos calculado, donde ponemos L1 como longitud a recorrer para el diámetro de corte 1, y fíjense que la caída acá ya cambia de la idea anterior. La nuestra, antes decíamos que para una partícula que retenía tenía que pegar acá, y acá la mayoría de los desarrollos que hemos visto por este tipo de clasificadores compartimentados consideran que pegue en el borde ya no se va. ¿Por qué? Porque las corrientes de avance están en el sector superior, pero una vez que estamos adentro de estas especies de tachos, casi no hay velocidades verticales de ascenso. Entonces consideramos que si la partícula logra pegar hasta acá, ya va a quedar retenida y va a caer por gravedad acá y la vamos a sacar por una válvula que esté acá. Pero fíjense que cambia el concepto de lo que es H y de lo que es L, pero para este compartimento nosotros consideramos H, en realidad H tendría que estar corrida, H tendría que ser desde acá hasta acá. Y tenemos un L1, un L2 y un L3 para calcular los diámetros de corte en el sector 1, el diámetro de corte en el sector 2 y el diámetro de corte en el sector 3. Es decir, que en el sector 1 de partículas gruesas voy a tener desde las partículas más grandes a las partículas de diámetro de corte 1. En el sector 2 voy a tener partículas que van a estar entre diámetro de corte 1 y diámetro de corte 2. Y en el sector 3
voy a tener las partículas que están entre diámetro de corte 2 y diámetro de corte 3. ¿Qué partículas se me van a ir de todas las que ingresaron acá? Las partículas que tengan un diámetro de corte inferior al diámetro de corte 3. ¿Eso se entiende? Entonces yo sé, teniendo L1, L2 y L3, teniendo los caudales, teniendo las áreas transversales, puedo saber qué rangos de diámetro tengo en cada uno de los tachos, en el tacho L1, en el tacho L2 y en el tacho L3. Pero a la vez, sabiendo cuál es la distribución en pesos, puedo saber cuánta masa va a quedar retenida en el sector L1, cuánta masa va a quedar retenida en el sector 2 y cuánta masa va a quedar retenida en el sector 3. ¿Se entiende algo o es chino básico esto? Sí, se entiende. Bien, estoy yendo despacito. eh, con respecto a los equipos, Profe, no entiendo algo. dime Lorenzo. ¿Qué? No entiendo cómo relacionás eso que dijiste de la trayectoria recta, porque acá estás como considerando parabólico, digamos. Lorenzo, acá yo robé algunas imágenes que encontré para no generarlas yo y no hacerlas. Por eso les aclaré que lo que van a ver en los libros, las trayectorias indicadas son parabólicas, pero en la realidad las trayectorias son rectas. ¿Sí? Claro, o sea, lo que pasa en la realidad. Lo que Bien, pasa en la realidad es trayectorias rectas, porque la cuestión es que la velocidad horizontal o de traslación es constante y la velocidad vertical o de sedimentación es constante. Entonces tengo una componente constante en X y una componente constante en Y, por lo tanto la trayectoria no es una parábola, sino que es una recta descendente. ¿Sí? bien, bien. ¿Se entiende, Lorenzo? Sí, sí, gracias. En cuanto a equipos, no hay cosa más complicada que tratar de explicarles a través de una filmina un equipo y mucho peor si los grafiquitos de los equipos son así, tan esquemáticos, tan elementales, tan básicos. ¿Qué vamos a hacer con equipos? Yo se los nombro, le doy algunos nombres particulares de los equipos y lo que los remito es a internet para que vean videos, para que vean animaciones, para que vean GIFs y traten de entender un poco más cómo funcionan los equipos. Pero en la práctica, estos equipos son muy comunes, este formato tiene un nombre en particular, pero comercialmente hay equipos de este tipo eh, que tienen varios sectores de sedimentación eh, y no hay mucho más para decir de esto. Es decir, esto es una especie de adaptación tecnológica de un equipo que en teoría podría ser así. Y en teoría hay muchos equipos que ya vienen así. Pero van a ver, sobre todo en plantas viejas, equipos de este tipo. Eh, sí, cajas piramidales, cajas rectangulares, eh, todas puestas dentro de un mismo equipo, una a continuación de la otra y siempre con salidas para retirar esa porción de sólidos eh, por debajo. Este es otro equipo que les voy a pedir que para avanzar más rápido lo googleen, que es un clasificador de rastrillos. Esto, si uno ve un corte del equipo, difícilmente entienda cómo funciona. Lo que van a ver, le dicen todos, es un tanque con un fondo inclinado, en el cual existen rastrillos móviles, y le agarra la duda a usted si los ladrillos tienen, si los rastrillos tienen un movimiento así oscilatorio o si directamente trabajan como una especie de cinta transportadora. Les pediría que este tipo de equipos los googleen y vean animaciones para tratar de entender un poco más en detalle cómo funciona.
Así que con esto lo paso más o menos rápido. Vamos a otras alternativas. Ópale. Fíjense, acá tenemos partículas de igual diámetro y distinta densidad. ¿Sí? Podría ser otro caso. Partículas de igual diámetro, al menos dibujadas lo más parecido posibles, y de distinta densidad. Fíjense que en el caso anterior nosotros decíamos que las más grandes caían más rápido que las más chicas. En este caso lo que vamos a decir es que las más densas caen más rápido que las menos densas, ¿sí? Entonces, inicialmente, si tuviera una mezcla de partículas de distintos materiales, de distinta densidad, pero todas hechas en el mismo molino, entonces por ahí con los mismos diámetros, pasado un tiempo de carga del equipo, las partículas más densas van a estar más abajo, las menos densas más arriba, y pasado más tiempo la diferencia en posiciones dentro del equipo va a ser más notoria, ¿sí? Entonces, en un equipo continuo puede ser que retengamos las partículas más densas, que tengamos como corte las partículas de una densidad intermedia y que sepamos que las partículas más chicas se nos van a ir. Pero vamos a seguir trabajando con este concepto de igualar velocidad de corte, desde estas expresiones tan sencillas de igualar tiempo de residencia horizontal con tiempo de caída vertical. Igualando esos dos tiempos sacamos estas expresiones clásicas de velocidad de corte. Al igualarlas con las expresiones clásicas de velocidad terminal, vamos a poder despejar, y acá el problema no era despejar el diámetro, sino despejar qué densidad de corte tenemos. Y lo mismo que hicimos en las filminas anteriores para sacar diámetros de corte, para partículas de igual diámetro, podríamos sacar densidades de corte. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Sigo avanzando? Dale. Fíjense, otras alternativas. Clasificar o concentrar por hundimiento y flotación. Fíjense que yo podría tratar de separar partículas de distintas densidades utilizando un fluido de una densidad intermedia. Y si yo encontrara un fluido cuya densidad fuese menor que la densidad del fluido pesado, y a la vez la densidad de ese fluido sea mayor que la densidad del sólido liviano, ¿lo dije bien? Lo repito por las dudas. Si yo encontrara un fluido de densidad tal que sea menor a la densidad del sólido pesado y a la vez mayor a la densidad del sólido liviano, donde tiro esas partículas en ese fluido de densidad intermedia, lo que voy a ver que las partículas menos densas que el fluido van a flotar y las partículas más densas van a decantar o se van a hundir. Entonces puedo tener equipos diseñados para separar partículas directamente por diferencias de densidades, siempre y cuando encuentre un fluido de separación que haga que las partículas de densidad menor salgan por la parte de arriba o el derrame del equipo y las partículas de densidad mayor salgan por la parte de abajo o drenaje del equipo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Bien. Fíjese que hasta ahora el fluido, en todos estos tres ejemplitos que hemos visto, el fluido es el que moviliza a las partículas llevándolas desde la entrada a la salida del equipo, pero en forma horizontal. Pero básicamente en forma vertical,
el único movimiento es el de las partículas. Es como que el fluido no tiene un desplazamiento vertical dentro del equipo. El fluido solamente se mueve horizontalmente de entrada a salida del equipo, ya sea salida por el derrame o tope o salida por la parte inferior o drenaje. Hay un montonazo de equipos que trabajan en base a este método de hundimiento y flotación. Inclusive a veces se agregan burbujas en el seno del fluido para mejorar la separación. Las cámaras sépticas que hay en la mayoría de las casas trabajan con este método. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablo de cámaras sépticas? Por ahí los que vivimos en ciudad no estamos tan en contacto con eso, pero los que vienen de algún pueblo chico, o los que han vivido en el campo, o los que tienen una casa con un pozo que no descargan efluentes líquidos a obras sanitarias, saben que antes del pozo hay una especie de cámara séptica que trabaja clasificando por hundimiento y flotación. ¿Saben por qué en esas casas de campo o en esas casas de pueblos chiquititos donde hay un pozo, antes del pozo se pone una cámara séptica de este tipo? Porque puede contaminar el agua del pozo después, si no Vamos se para, separan. vamos para ese lado, Agustín. La cuestión es la siguiente. El pozo, si fuera impermeable, se llenaría en 2 meses, dependiendo de cuántas veces uno vaya por número 1 o por número 2, dependiendo de cuánta gente hay, de cuánta gente o cuántas personas hay viviendo en una casa, dependiendo de cuántas veces nos bañamos por día, de cuántos platos lavamos por día, cuántos lavarropas ponemos por día. Pero básicamente al pozo va todo: el agua servida del inodoro y el agua con tensioactivos, jabón, detergente y esas cosas que viene de los lavamanos, de la ducha y de las bachas de la cocina, ¿sí? La cuestión es la siguiente: si todo ese aceite que yo le estoy sacando a la olla y toda la fase grasa que pueden tener nuestros excrementos humanos y esas cosas, si ese aceite yo no lo separo, ese aceite rápidamente va a impermeabilizar las paredes del pozo y el pozo va a dejar de filtrar los líquidos para retener solamente los sólidos y se va a llenar rápidamente de una solución de líquidos y sólidos, ¿sí? Entonces yo lo que no quiero es que los pozos que trabajan son una especie de equipos grandotes donde los líquidos van filtrando y permeando, ¿sí? Pero yo necesito que el pozo esté permeando continuamente, entonces no sería buena idea que las paredes estén casi plastificadas con compuestos grasos. Entonces lo que hago, a la salida del colector que viene con el agua de la bacha del baño, con agua de la bacha de la cocina, con soluciones diversas que vienen del inodoro, etcétera, 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 ese caudal lo mando a una cámara séptica y normalmente en la parte de arriba quedan todas las grasas y los compuestos floculados por el tensioactivo, que podría ser el jabón o podría ser el detergente. Entonces, esto con determinada frecuencia yo tengo que abrir esta cámara séptica para sacar toda la grasa que hay arriba, pero la idea de esta cámara es que lo que vaya al pozo, que viene por acá, tenga la menor cantidad de grasas posibles, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos tirando todo, absolutamente todo, a la cloaca de obras sanitarias, y este laburito lo hace obras sanitarias, pero en realidad no lo tira en algún pozo, sino que lo trata y después lo tira por un caño muy largo, lo tira unos cuantos kilómetros adentro, ¿sí? Ya tratado. Pero en las casas de pueblo, en las casas que no están conectadas a obras sanitarias, normalmente tenemos
una especie de cámara séptica de este tipo que trabaja por hundimiento y flotación separando las grasas y los tensioactivos de los sólidos acuosolubles, que son los que van al pozo, y después de esta corriente de sólidos acuosolubles, los sólidos quedan retenidos en el pozo durante años y los líquidos van drenando. Si ese pozo tuviese alguna conexión cercana o estuviera cerca de una napa, a la larga estaría contaminando las napas. Ese era el gran problema que tenían las casas de mis abuelos, por ahí de sus bisabuelos. Que el pozo donde se tomaba agua estaba muy cerca del pozo donde se tiraban todas las aguas hervidas y había obviamente por vasos comunicantes contaminación de pozos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Vamos a hablar ahora de equipos de sedimentación diferencial. En estos equipos vamos a imprimirle con una determinada intención, una determinada velocidad al fluido, velocidad vertical al fluido, de manera tal que Julio, sea... Sí, perdón, me quedó una duda. sí, En las ecuaciones de velocidad terminal o la velocidad infinito, sí. en la diferencia de densidades yo pensé que hacíamos la de la partícula sólida menos la del fluido. ¿Es Eso así? en caso de hundimiento. En caso de flotación hay que ponerlo al revés, porque si Ah, no te queda un término negativo dentro de la raíz. claro, ¿Se sí, acuerdan por eso? eso estaba dudando. Eso lo charlamos también quizás muy a la pasada, quizás ustedes estaban cansados también porque lo hablamos al final de la clase anterior. Pero sí, Ah, siempre puede tenemos que ser. lograr que esta diferencia sea positiva, ¿sí? Está. Pero está bueno Y que lo viste, Delfina. Está bueno que lo viste porque si no se nos indetermina lo que tenemos a lo que le tenemos que aplicar la raíz cuadrada. ¿Está claro? claro, Hasta ahora habíamos sí. dicho Y, que los... Sí, pero, perdón. no, no, dale, Es dale. como que usa no sé, en ese justo no, pero en una de la que sigue, usa o sea, pone ρ de P menos ρ de L, como si usara lo de los dos sólidos Delfina, y no la del líquido. ¿estamos hablando de transparencia que ya pasamos o transparencia que vamos a ver? Una que vamos a ver, pero para mí lo había visto ya. Pero no, por ahí me estoy confundiendo, no importa. Si me Ya lo vamos a ver. Sí, aguantan, sí, sí. vamos viendo, pero esto siempre les tiene que quedar positivo. Claro, y siempre es entre el sólido y el líquido. Exacto, sí, Ok. sí. ¿Hasta ahí venimos? Son las 6. Si quieren hacemos una pausita de 10 minutos o 15. Yo ahora por el chat le digo cuándo nos volvemos a encontrar y yo voy a tratar de lograr que poder cerrar la grabación y ruego para que aparezca en mi escritorio, pero no sé qué va a pasar, porque está un poco raro esto. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Qué prefieren? ¿Que lo detenga y hacemos dos grabaciones? ¿Sí? Llevamos 48 minutos. Lo paro ahora y después hacemos otra charlita de 40 y pico, 50 minutos, ¿sí? Con eso terminamos. Paro ahora y crucemos los dedos. Ahora les digo por el chat a qué hora nos volvemos a encontrar en este mismo Vaticanal.